Buenas tardes para todos los que están conectados. Empezaremos en 2 minutitos. Muy buenas tardes, bienvenidos todos los que están conectados en nuestra plataforma de Facebook y Zoom. Sophie Mann de Dayan, buenas tardes, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Todos muy bien, también aquí recibiéndote como todos los martes, gracias a Dios, gracias a la pandemia, gracias al coronavirus que nos ha llevado a estos... A la nueva realidad. Exacto, exacto. Y bueno, pues hoy con un tema interesante que pues tendrás que explicarnos muy bien porque yo creo que ya, si no todos, pues mucha gente yo creo que ya tenemos este síndrome, que ya no queremos salir de la casa, que ya hablamos con las paredes y lo peor es que creo que nos contestan. Entonces, sí, ya estamos al borde de la locura. Entonces, pues explícanos, porque sí, la locura puede ser buena, pero también tiene sus cositas, me imagino. Así es, así es. Nada Así más es. antes de empezar, Sofi, déjame recordarle a la gente que nuestras pláticas quedan grabadas, tanto en Facebook como en YouTube. Solo hay que entrar a la Keile y ahí pueden ver nuevamente la plática, o si por alguna razón no la pudieron ver, pues la pueden ver en el horario que puedan verla. Y al final de la plática les recordamos que pueden escribir sus preguntas, y ya sea en el chat o en preguntas y respuestas, y Sofi las contestará con mucho gusto. Con mucho gusto. Pues ya estamos, Sofi, bienvenida nuevamente. El Gracias. micrófono es todo tuyo y pues explícanos por favor y cuéntanos. Gracias por la invitación. Pues hoy vamos a hablar de un síndrome nuevo que ha generado un dilema, ha generado una discordia entre los profesionales de la salud. Algunos dicen que es un trastorno, algunos dicen que es un mecanismo de defensa, que es algo esperado, algunos dicen que se va a quedar, que va a permanecer, algunos dicen que no, que es algo temporal. Y bueno, hoy vamos a tratar de definir esto. Claro que en nuestras pláticas no tratamos de definir el hilo negro, hablamos desde nuestra experiencia personal, desde la experiencia que yo he visto en consultorio. No tenemos esta pretensión de definir y develar el hilo negro porque nadie tiene la respuesta, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar un poquito.
acomodándonos o ubicándonos en lo que es la pandemia. Quiero ver si ahí pueden ver que estoy compartiendo la pantalla. Si se ve, háganmelo saber, por favor. Sí, sí se ve. Ok. Nada más, Sofi, si puedes decir el tema de la plática, porque no la dije. Claro, claro. Nosotros vamos a hablar vamos a hablar un poquito de la pandemia y después de la pandemia, ¿qué? Y este síndrome que se está empezando a definir, que empezamos a reconocer algunos teóricos, que se llama el síndrome de la cabaña. ¿Qué pasa después del confinamiento? ¿Qué pasa durante el confinamiento? ¿Por qué estábamos tan reacios al confinamiento y ahora ya lo hicimos parte de nuestra vida? De hecho, ya hicimos las paces con él. Ya somos amigos del confinamiento. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué va a pasar en unos meses que podamos salir? Entonces, primero que nada, me gustaría ubicarnos un poquito en lo que trajo la contingencia a nosotros. ¿Por qué la pandemia fue una contingencia? ¿A qué se le conoce como contingencia? ¿Y qué es lo que despertó en nosotros? En alguna ocasión ya lo habíamos visto, en alguna de las pláticas, las primeras, lo voy a retomar ligeramente para poder entrar de lleno a este tema que nos atañe hoy, ¿no? La contingencia es una situación que juega con las probabilidades. Cualquier situación sanitaria, ambiental, familiar, social, política, que juegue con probabilidades, se le llama contingencia, ¿sí? Cuando algo cambia y nos expone a una circunstancia que puede o no puede pasar, que puede haber o no, que el pronóstico es este, pero como no sé develar el futuro, pues no sé con certeza qué puede pasar, se le llama contingencia. Y esta situación, lo primero que va a despertar es una incertidumbre. Esta pandemia, este virus que no pudimos controlar, que no hemos podido controlar, que no conocemos, porque hasta ahorita no lo conocemos, cada vez sabemos un poquito más de él, pero no lo conocemos del todo, no conocemos su comportamiento, genera una incertidumbre a nivel mundial, genera una contingencia, puede o no puede pasar, puede haber más contagios o no, puede haber más muertes por COVID o no, en algunos países funciona diferente que en otros, con algunas personas funciona diferente que otras, dicen que personas con situaciones mórbidas como obesidad, diabetes, situaciones crónicas o mórbidas, tienen mucho más riesgo de perecer por esta situación. Sin embargo, hay casos que no. Entonces, no sabemos. Cada vez tenemos un poquito más develada un poco la luz. Antes caminábamos más a ciegas, pero esto es una situación de incertidumbre, ¿no? Y lo primero que se definió para protegernos entre nosotros, a nosotros mismos y entre nosotros, son medidas de distanciamiento social, ¿sí? ¿Qué generaron estas medidas de distanciamiento social? En una primera fase, hay diferentes fases, ¿no? En una primera fase, empezamos con mucha ansiedad e incertidumbre. La gente no entendía que nos teníamos que meter a las casas. No sabíamos cuánto iba a durar esto. Estamos acostumbrados a tener 1, 2, 3, 10 actividades al día, 3 trabajos, muchos lugares de trabajo. Entonces, corríamos por todos lados, nos movíamos por todos lados y nuestra vida era fuera de casa. Confinarnos en casa, con familia, restablecer espacios, nos generó mucha ansiedad. Y vamos a hablar de esto que se le conoce como la fiebre de la cabaña. Fiebre de la cabaña. Fue el primer contexto, el primer concepto que se habló que se introdujo la cabaña, y es un concepto más que nada de la psicología gringa, de la psicología de Estados Unidos, y son teorías de Estados Unidos que hablan de lo que se llama la fiebre de la cabaña. Ahorita vamos a explicar un poquito más allá. Después vino la parte psicológica que nos ayudó a entender esto y nos ayudó a ubicarnos en 3 posibles respuestas ante el confinamiento. O huyes, o te paralizas, o resistes, ¿sí? La huida y la paralizada eran conductas innatas que el ser humano iba a tener. Ante la incertidumbre, nuestros focos de ansiedad y de peligro
más primitivos del cerebro, esos son los que se prendieron, nuestros focos de peligro y de alerta se prendieron, ¿sí? Y entonces, innatamente, respondimos, tuvimos una respuesta innata, como si fuéramos los hombres de la caverna. Entonces, o nos paralizábamos ante el peligro, porque eso es lo que puede pasar ante el peligro, el cerebro te grita, peligro, 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 ahí viene el tigre que te va a devorar, ahí viene el dinosaurio que te va a devorar, un huracán que no puedes contener te va a aplastar, ¿sí? Ahí viene el peligro, te paralizas o te pones a huir porque está en peligro tu vida, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere con huir? ¿A qué nos referimos con huir? Estas compras de pánico, estar oyendo todo el tiempo noticias, y si me voy a tal lugar, y si me voy a tal lugar, y mejor me encierro en la casa, y entonces sí hago, y entonces no hago, y entonces cada día teníamos un plan nuevo, gente verdaderamente desesperada, histerizada por esta situación, comprando y comprando y comprando, esperando no sé qué, ¿no? Con esta necesidad de huir de esta situación. No me hablen, afuera está el peligro, no me hablen, ¿no? O gente que se paralizó por completo y no se movía ni para adelante ni para atrás. Y llegó esta ola a nivel nacional, a nivel internacional, de resistir. Y entonces empezamos los psicólogos y toda esta teoría del cuidado de la conducta y de la emoción, que nos ayudó mucho a resistir dentro de casa. Horarios, espacios, ejercicio, manualidades, definir lugares de esparcimiento para toda la familia, evitar conflicto, hablar bajo, usar música. Muchas de las cosas que se dijeron durante todo el confinamiento, que se han dicho hasta ahorita, para resistir. De hecho, hubo países que hablaron o que cantaron himnos de resistencia, como Resistiré en España, hubo también Resistiré mexicano, en Estados Unidos también hubo canciones muy famosas. Todo el mundo hablaba de resistir, resiste adentro, haz tu vida adentro, no va a pasar nada, son unos meses, ¿no? Y entonces vimos que no fueron unos meses. Y pasa el primero, y el segundo, y el tercer mes, y el cuarto, y no vemos para cuándo. Y entonces hay gente que empieza a hablar de un año y de una vacuna, pero sí, pero no, pero los rusos, pero los gringos, pero los chinos, pero los japoneses, pero... Y entonces laboratorios importantes que hablaban de vacuna, y esto se volvió una confusión terrible, y entonces la tercera fase fue una urgencia por definir la nueva realidad. ¿Qué iba a ser la nueva realidad? ¿Nos íbamos a quedar adentro? ¿Nos íbamos a salir? ¿Íbamos a entrar? ¿Íbamos a salir? ¿Íbamos a poder actuar desde nuestra casa, trabajar desde nuestra casa? Un nuevo concepto al home office, un nuevo concepto a todas las redes cibernéticas, lo que los papás nos quejábamos tanto de no te conectes, no estés tan conectado todo el tiempo, no te enlaces solamente a la parte cibernauta, tienes una vida aquí afuera, es que ahora nosotros ya lo llevábamos, ya somos los papás los que llevamos esta vida conectada con la cuestión de que nosotros estamos trabajando y los niños dicen, bueno, lo que yo hago también es trabajo, es a mi nivel, pero trabajo, ¿no? Y viene la etapa 4. En esta etapa 3 empiezan a aparecer estas personas que ya se acomodaron, que ya se acostumbraron, que se volvió un hábito para ellos, que tienen miedo a contactar a otras personas y es una persecución total por cuidarnos. Cuidarse y cuidarnos a todos. Entonces no estás usando bien el tapabocas, mejor no salgas. Si no tienes que salir, mejor no. Si puedes evitar el contacto social, evítalo. Si no tienes que ir al súper, lo puedes pedir mejor. Lávate las manos, estate con distancia. Lávate las manos en vez del gel. El alcohol es mejor que el gel. Ya tocaste esto, vuélvete a lavar. No puede haber juego físico ni lúdico entre niños menores de 6. Que si hay escuelas que se abrieron, que si no abrieron, que si se fueron a casas, que si no. Todo esto se empezó a volver una persecución entre nosotros, entre los seres humanos. Y un miedo. La palabra miedo es muy importante para entender este síndrome nuevo, ¿ok? Afuera es el peligro. Miedo porque afuera está el peligro. Afuera es peligroso.
Entonces, ¿qué definimos como el síndrome de la cabaña? Es un miedo, una ansiedad a contactar con otras personas fuera de las paredes de nuestra casa. Hay un temor a realizar actividades que antes sí realizábamos, actividades cotidianas como ir al trabajo, transporte público, convivencia social, gimnasios, etcétera, porque aparte nos redefinimos y entonces pudimos ver que puedo trabajar desde casa, qué necesidad tengo de ir a la oficina. Pude ver que no me tengo que transportar, que puedo solucionar acá, ¿no? ¿Para qué voy al súper? ¿Para qué voy a ver amigas? Tengo un Zoom, tengo otras plataformas de contacto, tengo pláticas todo el día, tengo la posibilidad de conocer incluso otros países a través de estas nuevas plataformas, ¿sí? Convivo socialmente así y tengo clases de gimnasio, clases de piano, clases de arte, todo por estas plataformas digitales. Hay un temor a reconocer y a regresar a esta vida de afuera, porque afuera está el peligro, ¿ok? Y entonces viene el dilema, ¿es un trastorno psicológico o es una consecuencia natural a lo que estamos viviendo? ¿Cuál es la diferencia? Todos los trastornos psicológicos y psiquiátricos nacen de un mecanismo de defensa que tiene la mente ante el estrés, ¿ok? Viene un estrés a nuestra vida y nosotros generamos un mecanismo de defensa para enfrentar el estrés. Este mecanismo de defensa se convierte en un síntoma, ¿sí? Puede ser que yo ante el estrés me vuelvo controladora y entonces empiezo a controlar y ordenar todo, ¿no? Y entonces eso lo puedo generar en un síntoma obsesivo de control y de limpieza. Puede ser que ante el estrés yo me deprimo, me guardo, evado para evitar conflicto. Entonces, esto lo puedo generar en un síntoma depresivo, en un síntoma que me hace estar más cansado, más ermitaño, más hermético, ¿sí? Todos los trastornos psiquiátricos o psicológicos empiezan como una forma que tiene nuestra mente de enfrentar el estrés, ¿sí? Y muchas veces empiezan como mecanismos de defensa, como consecuencias lógicas. Muchas veces me dicen, es que a ustedes los psicólogos les encanta justificar lo que hacen los chavos, los adolescentes o las personas que están en conflicto. Claro, es que tuvo la pérdida de tal y entonces por eso tuvo estos síntomas. No es que me encante justificar, es que a nosotros nos sirve entender cuál es la clave psicológica que utiliza esta persona para enfrentar el estrés, ¿sí? Y puede ser que esta clave psicológica la mantenga toda su vida, sin que esta persona, cuando aparezca esta clave psicológica ante el estrés, se vuelva disfuncional, ¿sí? Cuando esta persona, por uno o varios síntomas, se vuelve disfuncional en dos o más áreas de funcionamiento de su vida, por ejemplo, con su pareja, con sus hijos, en el trabajo, en lo social, en lo personal, en sus miedos, en sus ansiedades, en su cuerpo, en su familia de origen, ¿sí? En el trabajo, en las tareas, tenemos muchas áreas de funcionamiento. Cuando estos síntomas psicológicos que generamos para cubrirnos del estrés ya no nos permiten funcionar como antes, estamos ante un trastorno, ¿sí? Estos síntomas se convierten en un conjunto de síntomas que se convierten en un trastorno y que nos impiden funcionar de una forma adecuada. Entonces, si bien sí es una respuesta lógica a lo que estamos viviendo, si bien sí es entendible que mucha gente esté apanicada, y más con las noticias que hay y que circulan, y es entendible que la gente ya haya logrado cierta comodidad en casa y en el distanciamiento social. Lo que tenemos que evitar es que esto se convierta en un trastorno que le impida funcionar el día de mañana, porque la vida va a volver a ser, si no la misma, de alguna forma, algo similar. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. No podemos evitar nuestro lado social. No somos ermitaños que vivimos lejos del mundo. Y nuestro nuevo reto es entender, a compaginar esta comodidad que tenemos en el distanciamiento social, en el confinamiento en nuestras casas, en la comodidad de nuestros hogares y
el riesgo o miedo de salir, ¿ok? Les hablaba yo de la fiebre de la cabaña. La fiebre de la cabaña fue el primer paso que sentimos cuando nos fuimos a confinamiento. La fiebre de la cabaña es la experiencia opuesta al síndrome de la cabaña, ¿sí? Hay personas que la definen como una gran agitación, descontrol, desesperanza, problemas de concentración, de ira, ante una imposición externa de permanecer encerrado, ¿sí? De pronto se nos vino una imposición externa de permanecer encerrado en un espacio, sintiéndonos sin libertad de movimiento, y entonces teníamos esta sensación de malestar todo el día, ¿no? Y yo recibía llamadas constantes y lo veía con mis chavos, en mi casa, incluso yo misma lo llegué a sentir como adulto, que se supone que los adultos estamos un poco más controlados que los chavos, que los jóvenes. Este hormigueo en las extremidades, esta ansiedad por no poder salir, esta ira contra no sabes quién y no sabes qué, de no poder seguir tu vida afuera. Todos en esta pandemia perdimos algo. En este confinamiento perdimos un plan que teníamos hecho, que teníamos pensado. Perdimos un viaje que teníamos planeado, desafortunadamente, algunos perdieron salud, a un familiar, perdieron estabilidad económica. Me explico, perdimos esa vida que conocíamos antes. Entonces, todos de alguna forma vivimos esta fiebre de la cabaña. ¿Por qué? Esta negación de decir, yo no me quiero encerrar. ¿Por qué me tengo que encerrar? Ya estoy harto del encierro. Ya me quiero salir, ¿no? Esto fue la primera etapa. Tuvimos que resignarnos, resistir, aprender a resistir y fluctuar entre la parálisis y la huida, que son respuestas innatas. No podemos controlarlas, pero nos concentramos en resistir, ¿no? Como toda situación en la vida, primero la fiebre de la cabaña genera una negación, una ira en un principio, ¿no? Y aquí lo podemos ver. Voy a hacer un poco más grande la presentación porque así no se ve bien. ¿Venme? ¿Ok? Como lo podemos ver en esta foto, ¿no? Cómo de estar en esta postura de desesperación, de desesperanza, de huevito porque ya no sé qué hacer, nos aprendimos a resignar y adaptamos el espacio, ¿sí? Y conseguimos compañeritos, aunque sea de fantasía, como estos ositos que están compartiendo con mi compañerito y acomodamos el espacio para hacernos una escuela en casa, un homeschooling, y entonces vemos cómo fluctuamos, cómo pendulamos de esta situación de desesperanza, de ansiedad por estar confinado, de no quiero, no estoy cómodo aquí encerrado, de desesperación a la costumbre. Nos adaptamos los espacios, definimos las separaciones en la familia, nos convertimos en mejores amigos de nuestros juguetes y de nuestros peluches y aprendemos a hacer una vida adentro de. No dejamos de cuestionar, nos empezamos a adaptar a la vida dentro del confinamiento. Pero ahora que podemos empezar a salir o que estamos empezando a ver la posibilidad de salir, o se permiten más cosas como ciertos festejos, ciertas reuniones, cierto estar, porque ya vimos también que la consecuencia emocional de vivir completamente aislado, pues es terrible, ¿no? Entonces, podemos salir, no podemos salir, sí lo podemos hacer, viene entonces esta decisión de, primero, no me metan y ahora no me saquen, porque es seguro o no, ¿no? El confinamiento y la distancia social se alargaron y ahora vamos a lo contrario, sentimos lo contrario. Entonces, ¿qué sensaciones vamos a tener para presentar este síndrome de la cabaña? Ojo, puedo tener todas y seguir siendo muy funcional y cuando me toque salir salgo tranquilamente, o puedo tener una y ser completamente disfuncional, ¿ok? En varias áreas. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, no somos psicólogos todos y no vamos a ir por la vida diagnosticando a todo el mundo. Solamente vamos a ver qué tenemos, qué pasa con nosotros, con nuestra familia y en qué puedo mejorar. Punto número 1.
empiezo a tener confort, seguridad y tranquilidad por quedarme en casa. Ya los planes externos me generan algo de ansiedad. Ya no tengo esta impetuosidad, esta necesidad de salirme, ¿sí? Ya me siento tranquilo en casa. Voy a un ritmo mucho más lento, ¿ok? 2, ya tengo una evitación o irritabilidad de solo pensar en salir a la calle, ¿no? Entonces, no me doy cuenta, pero por ejemplo, me llega una invitación a un festejo íntimo de un amigo cercano, de un familiar, que qué lindo que me invita, pero yo sin darme cuenta digo, ay, qué flojera, ay, no, qué horror, ay, no, qué miedo, no quiero hacerlo. Después se pasa, pero empiezo a tener esta sensación de, ¿sí? ¿Será? ¿Nos salimos o no? ¿Me expongo o no? Aparte de confort, ¿no? Prefiero quedarme. Hay que me manden el Zoom, ¿sí? 3, miedo. Empezamos a tener miedo a retomar la vida como era antes. Esto va a estar mal, y si nos contagiamos, y si contagio al primo del vecino, y si en la reunión hay alguien inconsciente, y si me he cuidado hasta ahorita y ahorita lo contraigo, y si ya me dio, pero nadie me puede asegurar la inmunidad y me vuelve a dar, y a mí me dio fuertísimo, y el easy nos convierte en seres temerosos, preocupados, demasiado enfocados en el y si pasara, ¿no? En el futuro, un exceso de futuro, un exceso de miedo que nos genera mucha ansiedad. 4, empezamos a sentir frustración y enojo por ver a otros retomar su vida y nosotros no poder hacerlo. Qué mala onda que lo hace y yo no. Qué fuerte que él lo está haciendo, qué mal plan que él lo está haciendo, yo no. Y ya nos preocupamos todos y ya nos preparamos todos. Y qué mal que fueron a esa boda y no se cuidaron y nos pusieron en riesgo a todos, ¿no? Empiezo a tener esta sensación de enojo y frustración, pero no sé con quién, ni con qué. Empiezo a despotricar el enojo y la frustración. No sé si es porque yo no me atrevo a salir o porque todos hicimos un esfuerzo y ahora, ¿de qué sirve el esfuerzo si estamos generando más contagios? O no sabemos de qué, porque tampoco las noticias son claras y porque tampoco los datos son claros, dentro y fuera de la comunidad. Pensamos que dentro de la comunidad son más claros. No son claros, nadie sabe realmente, ¿no? 5, hay una sensación de que nada ha valido la pena, porque la gente ahora sale sin conciencia. Todos nos podemos contagiar. No, ya no valió la pena. ¿Para qué tanto esfuerzo? No se vale. Entonces empezamos a quejarnos de todo, nos volvemos doña quejas. Qué mal que se fueron a esto, qué mal que hicieron esta reunión, qué mal que te viste con tus papás, qué mal que juntaste a no sé qué, qué mal, qué mal, qué mal. Y entiendo porque estas personas quejumbrosas están en una angustia y en un dilema porque quisieran hacerlo, no se atreven y quieren buscar un argumento para decir es que hay que seguir confinados completamente. Y las personas que salen, la verdad es indistinto, todos hacemos algo que nos ha puesto en riesgo, todos hemos hecho algo, todos, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la autoridad para señalar al otro? Y hay que tener cuidado, cuando yo señalo a alguien, 3 dedos me están señalando a mí, ¿no? Entonces, empezamos a tener estas discordias sociales y la persona que sale también tiene sus argumentos. Ya no puedo estar confinado, ya es una crueldad con mi familia y con mis hijos, ya me salí unos días para despejarme, lo necesitaba ver a mi gente, es que ya los niños chicos necesitan grupos escolares, ¿no? Entonces empezamos a tener discordia y ¿qué creen? Lo peor que puede pasar en una sociedad. Empezamos a pisarnos los callos. ¿Por qué ella hizo esto? ¿Por qué esta institución hizo esto? ¿Por qué el otro hizo esto? Y no estamos contentos con nada. Si hicimos mal, si no hicimos mal. Si hicimos es porque el otro ya hizo y nadie le dijo nada, pero entonces yo me justifico. Y Víctor Frankl decía muy bien en su libro El hombre busca el sentido. Ante la crisis,
y la incertidumbre hay dos tipos de personas, los decentes y los indecentes. Los decentes son aquellos que van a estar enfocados en sí mismos, en su supervivencia, y van a dejar a los otros en paz. Y los indecentes van a estar o persiguiendo a los otros o poniéndoles el pie a los otros. Como tú y yo nos estamos muriendo de hambre, bueno, él en su caso estaba en un campo de concentración, tenían el mismo nivel de hambre todos, y entonces es entendible que yo te robe las 50 pocas calorías que te daban al día o el trozo de pan seco que te daban al día, porque me muero de hambre, igual que tú, ¿no? Entonces, yo creo que en esta vida, en esta crisis, hay que aprender a ver nuestros callos y no pisar los de otros. Y entender que cada quien tiene mecanismos de defensa diferentes y necesidades diferentes ante una crisis. 6. El miedo se convierte en pánico. Entonces empiezan ideas catastróficas. No, claro que no van a regresar a las escuelas. No, hombre, en enero no, ni en marzo. No, esto va a estar fatal. No. El panorama de México, yo he estado en reuniones, en situaciones, en contextos en donde lo único que expresamos en nuestras bocas es pánico. Esto va a estar mal, todo va a estar pésimo, no van a regresar a la escuela, la crisis económica de México, la crisis política de México. Entonces hablamos constantemente de lo mal. ¿Y saben qué? Lo que creo. Lo que tú crees en la mente, creas. Entonces hay que empezar a cambiar también un poquito este diálogo, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de qué hacer, pero estos son algunos de los puntos para saber si estoy siendo víctima de este síndrome de la cabaña, ¿no? Me la paso decretando cosas negativas todo el tiempo. Decretando, teniendo ideas catastróficas, sabiendo pero es que dicen que tal vez hay una vacuna. No, nos va a contagiar a todos, yo no me la voy a poner porque... Entonces, todo el tiempo es pura catástrofe, ¿no? Rumiar estas ideas negativas constantes. ¿Por qué no cambiar este discurso y decir, ojalá podamos vernos pronto. Ojalá esto termine pronto. Ojalá, porque nadie tiene la idea, tampoco se trata de crear y caminar sobre nubes, ¿no? Me queda clarísimo. Pero hay que decretar cosas lindas, hay que decretar y tener ideas y pensamientos positivos. 7. En algunos casos hay cierto gozo o placer de enterarse de aquellos que salen y no se cuidan y se contagiaron. ¿Ya ven? Entonces, hay este placer de la profecía cumplida. ¿Ya ves por qué te dije que no salgas? ¿Ya ves por qué yo no salgo? Salió y se contagió, ¿no? No se cuidó, yo le dije que no se vaya a esta boda y se contagió. Es que, claro, están haciendo pura tontería, ¿no? Entonces, en algunos casos, eso también forma parte del síndrome de la cabaña. En algunos casos, hay hasta cierto morbo de decir, qué bueno, por salir, ¿no? 8. Hay un péndulo entre enojo y tristeza, ¿sí? Que ya sabemos que el enojo y la tristeza son dos caras de la misma moneda. O estoy triste o estoy enojado. Si estás muy enojado mucho tiempo, pregúntate por qué estás triste. Y si estás triste mucho tiempo, pregúntate por qué estás enojado con alguien o con algo, ¿no? Entonces vamos pendulando y vamos oscilando entre enojo y tristeza por no poder salir, por seguir la normalidad, por no poder seguir la normalidad de otros, ¿sí? Entonces estamos entre que sí voy o no voy, salgo o no, me veo con mis amigos o no, me reúno con la gente o no. Y si alguien más lo hace, qué mala onda. Y si yo lo hago, me da tristeza y me da preocupación y me da frustración, no lo pude disfrutar igual. Y las redes sociales. Las redes sociales juegan un lugar enorme aquí porque todos estamos posteando la mejor forma de salir y de vivir nuestra vida. ¿Y qué creen? Lo que te hace feliz a ti no necesariamente me hace feliz a mí, y lo que está bien para ti no necesariamente está bien para mí, y ya lo hemos visto muchas veces, no podemos basar nuestra felicidad en lo que los otros hacen para ser felices o para mostrarse felices, ¿sí? Ojo con esto. Vamos a tener en una de estas series de pláticas, esta nueva serie de pláticas, esta ciberadicción. ¿Qué hacer con esta ciberadicción? Espérenla pronto, pero bueno, ya metí mi publicidad, mi comercial. Ok. Las personas que pasaron el confinamiento solos
que son personas solas en casa, que ya sus hijos crecieron, que estuvieron solamente con la pareja o solos sin pareja, ¿no? Tienen más probabilidades de desarrollar este síndrome. ¿Por qué? Porque no tener contacto con nadie se vuelve un hábito. Porque no tener una vida agitada se vuelve un hábito. Porque no tener exposición al ruido, a la contaminación, al tráfico, se vuelve un hábito, ¿sí? La pandemia, esta pandemia que estamos viviendo, aún no se ha erradicado y vino para quedarse. No sabemos qué va a pasar. Y esto nos hace sentir que no tenemos el control, ¿sí? No tener el control me hace desear tenerlo cada vez más, ¿sí? No lo tengo, lo quiero más. No lo tengo, lo quiero más. Y tener el control también se volvió un hábito. Entonces, todo esto de afuera que me genera ansiedad, descontrol, preocupación, ¿sí? Mejor lo controlo y me quedo adentro. Y esto se vuelve un hábito. Si se fijan cómo empieza como un mecanismo de defensa. Pero se puede generar en estos puntos que acabamos de ver, y estos puntos son los que generan el trastorno, porque nos trastornan en nuestra percepción de la realidad, nos trastornan en nuestro funcionamiento en la cotidianidad, nos trastornan en nuestro funcionamiento en nuestras relaciones, en nuestra vida social, y somos seres sociales. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante el síndrome de la cabaña? Ya lo tengo uno y me siento que estoy totalmente disfuncional, o tengo varios de estos puntos, no me siento tan disfuncional, pero no quiero llegar a ser disfuncional. ¿Qué puedo hacer? Ok. Primer punto. Tener claro que debo empezar a afrontar situaciones sociales, contacto humano, porque somos seres sociales. Lo tengo que aceptar, lo tengo que asumir, tarde o temprano esto va a acabar y necesito ir retomando mi contacto humano. 2. Las salidas deben ser graduales, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo llevo esto en confinamiento y estoy de este lado, llegar a este punto no se da en un paso, se da en varios micropasos. Cuando yo doy este salto tan grande, se llama forzar, ¿se acuerdan? Esto también lo vimos en las relaciones de pareja y los acuerdos. Cuando estoy en un punto y quiero llegar a otro, no puedo hacerlo de un paso, de un jalón. Eso se llama forzar. Y tarde o temprano me va a hacer sentir incómodo en esa situación. Entonces, las salidas deben ser graduales y encontrar el equilibrio. Tenemos que buscar el equilibrio entre el control que tengo y que necesito, porque ya se volvió un hábito, y el miedo a salir. Tengo que llegar a un punto medio entre estos dos. Y otra vez volvemos a esta plática con la palabra mágica de equilibrio. Equilibrio. El equilibrio es una palabra importantísima para esta época, afrontar nuestros miedos. Equilibrar, ir paso a pasito. 3. No empezar con situaciones de estímulos múltiples. O sea, si yo voy a salir directamente a una fiesta y no he salido, claro que voy a entrar en un shock emocional importantísimo en la fiesta. Tengo que ir paso a paso. Si yo tengo una fiesta en pocas semanas, me invitaron, es una persona cercana y voy a ir a un lugar donde hay multimedia, hay ruido, hay mucha gente, hay contacto, ¿sí? Porque voy a comer, porque voy a tomar, porque hay personas que me sirven, porque hay música, hay multiestímulos. Entonces, unos días antes o incluso semanas antes, me voy preparando con pocos estímulos. ¿Cómo hacer esto? Yo sugiero siempre empezar a buscar salidas al aire libre, ¿sí? Porque salidas al aire libre en lugares no tan concurridos me hace estar al pendiente de estímulos que damos por hecho, como el sol en la piel, ciertos sonidos de la naturaleza, ciertos sonidos de la gente, poca gente, tal vez acompañar esta experiencia con música, porque hemos visto que la música da estas conexiones neuronales importantes y nos hacen habituarnos cada vez más a ciertas situaciones complicadas. Por ejemplo, si yo no sé hacer ejercicio, acompañarlo con música me hace hacer mejor asociación. Si yo no sé dibujar,
pues acompañarlo con música me hace hacerlo mejor. Si yo voy a cocinar o hacer alguna cosa de rutina, hacerlo con música me va a generar mayores conexiones neuronales de adaptabilidad. Nosotros nacemos con el número de neuronas que vamos a tener de por vida. Esas no se multiplican. Lo que se multiplica son las conexiones intraneuronas. Entonces, eso es lo que generamos con la música y con varias cosas más, ¿no? Pero eso es lo que queremos generar. Viktor Frankl, vuelvo a citarlo, en su libro El hombre en busca del sentido, él habla mucho de que una de las cosas que él hacía mucho en el campo de concentración, después de sus trabajos forzados, los pocos momentos que tenía libre, trataba de conectarse y ver el atardecer, perdón. Era su momento más importante. Y él habla de este concepto de religión, no como la práctica religiosa que conocemos todos en diferentes religiones, sino como del latín religare, que te hace religarte a tu interior, ¿sí? Entonces, estas experiencias de disfrutar el aire, de contactar con el sol, de escuchar música, de caminar al aire libre, de tener poca gente alrededor, de disfrutar los pocos sonidos de la naturaleza, si es que tengo la oportunidad de escucharlos, ¿sí? Me van a hacer volver a la realidad de afuera con pocos estímulos y religarme. ¿Qué me gusta? En realidad, ¿qué me ha gustado siempre? ¿Ok? 5. Estar conscientes de nuestra respiración. La verdad es que la filosofía y la psicología oriental siempre han sido parámetros importantes de estas técnicas de respiración y de meditación. La verdad es que la respiración, estar consciente de mi respiración, generar respiraciones profundas, darme el tiempo para sentarme, ver qué pasa con mi cuerpo para respirar, logra que los procesos internos, ¿sí?, nos ayudan a entender procesos externos. ¿Cómo puedo controlar el exterior si no puedo controlar mi propio interior? ¿Sí? Entonces, procesos de respiración son muy buenos, meditaciones guiadas, respiraciones guiadas, hay diferentes tipos de respiración. De hecho, aquí en la Keile tenemos una persona que ha dado varias pláticas sobre meditación y respiración en diferentes técnicas. Hay que contactarnos con eso. 6. Generar cambios. No podemos dejar pasar esto. La vida nos golpeó. En algunos casos más fuertes que otros, pero nos golpeó. Y la vida hoy nos está pidiendo a gritos que hagamos un cambio con nosotros. En nosotros. Después de esto, no podemos seguir siendo los mismos, ni podemos seguir haciendo lo mismo. Es un capricho que no podemos darnos el lujo de. ¿Me explico? No podemos darnos el lujo de seguir siendo las mismas personas que fuimos en la pandemia, porque la vida nos va a cuestionar nuevamente. Nosotros no cuestionamos a la vida nos cuestiona. Y en esta ocasión la vida nos mandó un golpazo para que nos cuestionemos, para que enfrentemos esto, ¿ok? Entonces es importante generar cambios. Si desconozco qué me pidió la vida, si me siento igual que siempre, empiecen con cambios exteriores. Yo siempre les digo que el cambio exterior siempre te va a ayudar a hacer, cambia un sillón de lado, cambia un arreglo floral de lado en tu casa, córtate un fleco, cámbiate de color de vestimenta, busca algo que te haga verte al espejo o pararte en la mañana, salir y decir, ay, esto no estaba así. ¿Sí? Hacerte consciente del cambio. Hay personas demasiado resistentes a cambiar. Hagan el cambio externo para que entonces cada vez que lo vean, digan por lo menos, la vida me está pidiendo un cambio. ¿Sí? Hoy voy a caminar un poco más. Hoy voy a hablarle a esta persona que dejé olvidada. Hoy voy a estar más al pendiente de mis amistades. Hoy voy a cuidar más mi palabra. Hoy voy a tener mejores relaciones intrafamiliares. Hoy voy a cocinar, cosa que nunca he hecho. Hoy voy a permitirme descansar, cosa que nunca he hecho. He vivido para la familia o para cuidar de la familia. Hoy voy a hacer un cambio, ¿sí? Comprométanse con ustedes. La vida nos pide también que seamos leales a nosotros, que nos comprometamos con nosotros. Por eso nos encerró, para reflexionar. No podemos salir de este encierro siendo los mismos.
es un lujo que no podemos darnos. Realmente tenemos que generar un cambio. 7, escucharnos y entender nuestras necesidades, para así poder salir adelante de la manera más respetuosa con nosotros y con los demás, ¿sí? Nadie tiene una respuesta ideal. O sea, yo no sé si estoy bien haciendo lo que estoy haciendo, saliendo o comprando o viajando o compartiendo o disfrutando o no saliendo o meditando. Yo no sé si estoy haciendo bien o mal. Yo no sé si lo que ella hace es mejor que lo que yo estoy haciendo. Pero para mí, esta es mi respuesta. Y yo tengo que ser leal a mi respuesta y leal a mí. Entonces, escúchense, entiendan sus necesidades, entendamos nuestras necesidades y respetemos la respuesta que mejor me salga, ¿no? Haz lo mejor para ti y respeta tu entorno. 8. Si los síntomas o reacciones no van cediendo, pedir ayuda. Yo tengo que ver que tengo que hacer estos cambios, ¿no? Ir poco a poco, paulatinamente, religarme, sensaciones físicas, respiración, ¿sí? Hacer cambios, generar cambios, escucharnos, entender nuestras necesidades, respetar las de otros, ¿sí? Y estar constantemente retroalimentándonos y evaluándonos. ¿Me siento mejor con esto que hice? ¿Esto que estoy haciendo hasta ahorita me hace mejor persona? ¿Me hace sentir más feliz? ¿Estoy más tranquilo? Si no es así, hay que pedir ayuda. De verdad, no juguemos al valiente. No estamos solos. Hay una red enorme de apoyo de diferentes profesionales de la salud. No necesariamente tenemos que ir con un psicólogo porque hay mucha gente que se invade mucho con la palabra psicología, ¿no? Hay miles de personas que ya pueden ser nuestros consultores, los coaches, estos famosos que hay. Hay gente que es consultora en aceites esenciales, en meditación, en respiración, en acupuntura, en masajes. Atiéndanse. Hay que atendernos, hay que pedir ayuda, por favor. 9. Seguir informado. No podemos bajar la guardia ahorita, ¿sí? Pero saber seleccionar las fuentes. No escuchar todo y a todos, ¿sí? El 85% de las cosas que salen en Facebook, en Instagram, incluso en Google, no son reales. Hay que buscar una fuente fidedigna, una persona o personas a las que yo siga y no estar picoteando por todos lados. Mira, sigue a esta cuenta, mira, ve lo que dice esta persona, mira. Una fuente, 2, 3 y seleccionar, filtrar lo que voy a meter, lo que voy a meterme a mí, ¿no? Hace poco, una paciente me dio un ejemplo extraordinario que voy a utilizar hoy, ¿no? Si yo, no fue hace poco, fue justamente ayer. Palabras sumamente sabias, ¿no? Me dijo, si yo tomo una naranja y la exprimo, ¿qué va a salir? Pues jugo de naranja, ¿no? La naranja va a exprimir lo que trae adentro. ¿De qué me quiero llenar? Eso es lo que vamos a exprimir. ¿Qué vamos a hacer? Naranjas, limones, toronjas amargas. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué nos queremos llenar para poder exprimir nuestro jugo? ¿De qué va a salir nuestro jugo? ¿Sí? Entonces hay que informarnos bien y hay que ver, hay que seleccionar qué quiero llenar, de qué quiero llenar mi sistema y qué quiero meter a mi sistema, ¿sí? Y por último, mantener sobre todo las medidas de higiene y cierto distanciamiento social. No bajar la guardia. Nosotros somos los únicos responsables de nuestra salud y bienestar. Yo no soy médico. Desconozco muchos de los protocolos que se siguen, sin embargo los sigo. No sé por qué, pero los sigo. Algunas cosas no las sé por qué, pero las sigo por respeto a los demás y todo esto. El uso del cubrebocas es muy bueno y es indispensable, lo creo y lo siento así. El uso del gel antibacterial también es indispensable. Pero ¿qué ha salvado a la humanidad?
a lo largo de miles de pandemias. La higiene. El agua con jabón. Por favor, no retrocedamos en situaciones y nos enfoquemos en cosas que son verdaderamente irrisorias. De nada sirve un cubrebocas que esté yo manipulando y metiendo a la bolsa y sacando a la bolsa y metiendo a la bolsa con unas manos que no están lavadas, ¿sí? Extrememos medidas de higiene y distanciamiento social, no juzguemos a los demás, lleguemos a acuerdos, ¿sí? No somos papás de los demás, no estemos juzgando a los demás. Nosotros somos los únicos responsables de nuestra salud y nuestro bienestar. Dejemos de estar señalando a otros, dejemos de estar hablando mal de otros, llenémonos de información importante, de cosas positivas, de decretos positivos para poder sacar de nosotros eso positivo, ¿sí? Y así poder salir poco a poco, todos juntos, de la mano de este síndrome de la cabaña que nos invade a todos y que nos expone a todos. Nos hace vivir una realidad nueva a todos. Pues bueno, esto fue el síndrome de la cabaña. Espero les haya gustado. Me voy a preguntas y respuestas. Comentarios, sugerencias. Sí, bueno, pues primero que nada, felicidades, nos dicen, muy buena plática, también en Facebook, felicitaciones. Yo creo que pues muchos de nosotros de alguna manera nos identificamos con algo de lo que dijiste. Yo en lo particular siento que por ahí lo tengo, pero no lo tengo. O sea, porque sí salgo, no es que me quedo aquí todo el tiempo, pero sí es ese rollo de querer quedarte en la casa, pero también querer salir, y ya que sales, pues también estás muy bien. No sé, o sea, creo que estoy como en el punto medio. Sí, qué bueno, qué bueno. El punto medio es un punto de equilibrio, acuérdate. Tampoco pensar que no tenemos nada y que ninguno de estos síntomas nos ha aquejado y no tenemos miedo, eso tampoco está sano, ¿eh? Después de lo que vivimos y del golpazo que vivimos, tenemos que entender que esto es normal, que la reacción de miedo es normal. No pretendamos estar en control de todo, no. ¿Y crees que la gente regrese a su equilibrio normal? Yo creo que sí, Mira, no puedo saber qué va a pasar. En alguna ocasión, justo aquí en la Keile, vi una plática de un director de teatro muy famoso, Maurice Gilbert, que dijo una frase magistral. A mí me gustó muchísimo, como él, porque le hacías una pregunta, vamos a regresar a... Y él te decía, mira, yo no sé qué va a pasar, ¿no? Nadie puede decirte qué va a pasar en el futuro, pero debemos aprender en nuestro pasado. Y la humanidad ha pasado por momentos sumamente difíciles. Es más, el siglo pasado, acabamos de pasar un siglo de los más sanguinarios. Hubo 2 guerras mundiales, una guerra fría de años, y sin embargo estamos de pie y estamos avantes. Y nos normalizamos. Y fue un año de mucho avance. Entonces, yo creo que sí hay que aprender del pasado, para lo bueno y para lo malo también. Yo creo que sí tenemos que tener fe. No caminar sobre nubes, lo repito, porque muchas veces soy criticada incluso por mis amigas, me dicen, es que tú todo color de rosa, todo positivo. No se trata de caminar sobre las nubes, pero se trata de ver de qué me quiero llenar, para luego qué jugo voy a exprimir, ¿no? Claro. Sí, yo creo que hay que a lo malo sacarle lo bueno, esa es la verdad. Así es. Sí. Nos preguntan cómo concientizar a los jóvenes, Sofi. ¿Cómo concientizar a los jóvenes? Solo por hoy. Los jóvenes tienen esta incapacidad, como son adolescentes, adolecen de madurez, adolecen de una visión futura, por definición, adolecen de tolerancia a la demora, quieren ahorititita, a la frustración, se frustran tanto por no poder salir que no son conscientes, no tienen la vida que nosotros llevamos, no tienen esta conciencia de que las cosas pasan, porque no tienen la experiencia del adulto. Entonces, solo por hoy.
Juguemos su juego un poco, entendamos su lenguaje también. Hoy no salieron, bueno, intentemos que salgan mañana. ¿Cómo concientizarlos? Muy poco a poco, con mucha tolerancia, hablando su lenguaje y respetando sus ideas también, porque son válidas y porque nosotras también los vivimos, ¿eh? Nosotros también fuimos adolescentes que adolecíamos de madurez y de tolerancia a la demora y de visualización del futuro. Siempre pensamos que a nosotros no nos iba a tocar. Y nos tocó. Pues sí. Alguien nos dice, yo quiero saber si es malo que a mí me gusta estar en mi casa. Me choca salir desde antes de la pandemia y no tengo miedo. No es malo. Aquí en psicología nada es bueno ni es malo, siempre y cuando no afecte tus áreas de funcionamiento. Si tú me dices, a mí me gusta estar en casa, no me gustan los planes con mucha gente, desde siempre ha sido así. Y bueno, con la pandemia, pues estoy en mi zona de confort, estoy perfecto, siempre y cuando eso no afecte tu vida adulta, tu trabajo, tus relaciones interpersonales. Fíjate que a mí me gusta estar en casa, pero a mi novia le choca, o a mi pareja le choca, o no tengo pareja y me dan los 43 años. No necesariamente todos tenemos que vivir en pareja, definitivamente no, ¿no? Pero sopesa tus expectativas contra tu realidad. Y si hay mucho espacio ahí, es porque no has logrado lo que quieres y tienes que empezar a ver qué pasa en tu realidad. Uno piensa, no, a mí no me importa, yo estoy muy bien así. Y a veces no es estar bien, es enamorarse de su propia historia, comprarse un mecanismo de defensa y bajarse del tren, como decía Mafalda. Paren el mundo que yo me bajo acá. Y entonces no crezco, no aprendo, no me arriesgo, no sufro, pero tampoco aprendo. Tampoco disfruto. Cuando yo tenga una conducta, aunque sea antes de la pandemia, que me afecte 2 o más áreas de funcionamiento, es momento de preguntarme. Cuando yo no esté contento con mi vida, es momento de preguntarme. Porque a veces tienes miedo y ni siquiera te lo cuestionas. Ya estás acostumbrado a vivir con el miedo. Sofi, ¿cómo afecta esto a los niños, sobre todo, pues, los más chicos? Porque de alguna manera los que siguen, pues como que ya le agarraron la onda y se sientan en su espacio y las clases por Zoom y sí, les afecta, pero están como más, pues ya más metidos en lo que hacen, pero los chiquitos que pues de alguna manera ni siquiera apenas estaban yendo a la escuela, apenas estaban haciendo amigos, apenas estaban conociendo a sus maestras, que se visten de princesas para la clase, o sea, cosas así, ¿cómo les afecta a ellos? ¿Cómo van a salir ellos a la normalidad que no conocían? No sé si me explico. Mira, los chiquitos tienen una cosa que los adultos no tenemos que se llama flexibilidad. Flexibilidad seria, flexibilidad, o sea, flexibilidad en el cerebro, flexibilidad en el cuerpo. Tú los ves caerse y dices, son de boligoma, Dios mío, yo con un golpe mucho menor me hubiera roto hasta el hueso que no se tocó, ¿no? Pero ellos son flexibles, son mucho más flexibles. Entonces se adaptan mucho más. ¿Cómo afecta esto? Les afecta mucho. ¿Por qué? Porque en la primera infancia, antes de los 6 años, nuestra inteligencia es sensorial, o sea, necesitamos los sentidos para aprender, necesitamos la vivencia para aprender y es social. Entonces, ni lo sensorial ni lo social lo tienen. Entonces, el Zoom y las clases virtuales, lejos de ayudar, han afectado a muchos de nuestros chiquitos. Por eso, ojo con nuestros juicios de valor y ojo con señalar, porque hay veces que hay personas que han elegido mandar a sus chiquitos a clases en casa o a reuniones un poco cercanas para que puedan por lo menos compartir con otros niños. ¿Tú qué sabes? ¿Tienes niños chicos en casa? Y si los tienes y se adaptan a esta situación, qué padre, pero hay otros que no. No sabes cómo lo están viviendo. Entonces, por un lado, hay que tener cuidado con nuestros juicios de valor, entender que estos niños con esta relación no pueden, es mucho para ellos.
Y la segunda parte importante es que hay que tener fe en que cuando esto vuelva a la normalidad, ellos se van a adaptar. Pero un proceso natural en los chiquitos es la regresión. Van a dar 3 pasos y van a regresarse. Lo mismo puede pasar con los adultos y con los grandes, pero en los chiquitos se ve más claro, ¿sí? Van a dar 3 pasos para afuera y se van a regresar. Y otra vez 3 pasos para afuera y se van a regresar. Hay que tener paciencia y tolerancia a sus regresiones. Ok, pues sí. Así es. Sí, mira, lo que sí es cierto es que las decoraciones de las casas van a cambiar. Exacto. Por todos los rompecabezas y por todas las cosas que está uno haciendo. Exacto. Está muy bien también. Exacto. Y se ha vuelto más creativa la gente también. Creo que ha salido otra parte de uno mismo. Claro. Hemos dejado de perseguir lo urgente y nos enfocamos en lo importante, en lo profundo, en la reflexión. Ojalá que nos quedemos con eso bueno que sí nos trajo el confinamiento, porque también nos trajo cosas buenas, ¿no? Y bueno, hacer un híbrido de esto que nos trajo con aquello que vamos a tener que experimentar de nuevo o algo nuevo por completo, no sabemos. Sí, alguien nos pregunta que cómo afecta esto a la pubertad. Lo mismo, exactamente igual, pero en la pubertad tienen esta urgencia. Así como los chiquitos tienen esta necesidad sensorial, vivencial, social, en la pubertad está la urgencia social, la urgencia de apego física, ¿sí? La urgencia de lo desconocido, del riesgo, ¿sí? Este instinto que habíamos hablado del adolescente, de este instinto de buscar el peligro, el agresivo, el que busca límites, ¿sí? Entonces, en cada etapa nos va a agarrar con las metas que requiere esa etapa. Entonces, yo sabía que en esta etapa yo necesitaba llegar acá. Y el paso para llegar acá, los pasos estaban definidos, pero nos cambiaron el trayecto. Ahora no voy a tener que hacer esto, voy a tener que hacer esto para llegar a esta misma meta. Las metas no cambian por la circunstancia. La vida no se para. No somos Mafalda. Ojalá que pudiéramos. Paren el mundo, yo me bajo acá. No podemos. El mundo sigue y los requisitos del mundo siguen y las metas de cada etapa siguen. Nuestro reto es ver cómo logro el equilibrio para resistir y para llegar a esta meta con esta nueva realidad. Nos preguntan cómo saber la diferencia entre tener el síndrome de la cabaña y ser realistas. Finalmente seguimos en pandemia. Totalmente. ¿Cómo saber la diferencia cuando afecta 2 o más áreas de funcionamiento? Cuando estos síntomas de protección me están impidiendo tener una buena relación de pareja, ya me peleé con mis hijos porque no los dejé salir, si los dejé salir, todo es un pleito, ya no salgo a trabajar, ya tengo pleitos y discusiones con todas las personas con las que comparto, porque todo el tiempo me estoy quejando de esto, o tengo síntomas constantes de cuidado, no hagas esto, qué mal, muy mal por esto, muy mal por el otro. Aprender a evaluarnos y autoevaluarnos es un ejercicio interesante, ¿eh? Totalmente hay que ser realistas, definitivamente hay que ser realistas, pero ojo con, con lo que pasa con nuestra realidad. ¿Qué pasa? Es como si yo te dijera, una persona vivió un choque automovilístico gravísimo, muy grave, y hoy tiene miedo a tomar el volante. Es lógico, no es una reacción natural, ¿sí? Pero esa persona va a crecer y vive en la Ciudad de México, que aparte las distancias son muy largas. Va a tener que aprender a tomar el coche nuevamente o solucionar eso de alguna forma, porque si no se va a convertir en un ser disfuncional, ¿sí o no? Entonces, el síntoma del miedo a tomar el volante es totalmente entendido y lógico. Es más, es realista. ¿Hasta dónde este miedo la va a ayudar a controlar su estrés y hasta dónde le va a generar nuevas fuentes de estrés? Porque va a estar dependiendo siempre de alguien
porque tiene que cubrir distancias largas o porque no va a poder moverse y tal vez es agente de ventas, yo qué sé, ¿no? La vida la va a sorprender otra vez. Y la vida te va a cuestionar este síntoma, este mecanismo de defensa que te sirvió en este momento. ¿Te sirve ahorita? ¿O lo tienes que ya empezar a hacer más funcional? Pues creo que son todas las preguntas. Agradecen mucho las respuestas y nos dicen clarísimo, muy enriquecedor, gracias, excelente plática, muy buena plática. En Facebook también, muchos comentarios de felicitación, excelente presentación, todo muy lindo, Sofía. La verdad es que, pues, un gusto como siempre. Gracias. Creo que nos quedó claro a todos y pues lo que no iremos aprendiéndolo también. Así es, así es. Camino, pues veremos qué es lo que sigue, porque como lo dijo Morris y tú lo repetiste ahorita, nadie sabe qué es lo que viene y pues hay que tomarlo de la mejor forma y buscar el camino que nos quede mejor a cada uno. Primero Dios. Así es, Anita. Muchas gracias por la invitación. Pues, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias por seguir en nuestras pláticas y primero Dios, pues nos vemos la semana que entra, Sofía. Gracias a la Keile. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.